la más cordial bienvenida a las diputadas y diputados presentes del Congreso a esta segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Preservación de Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. Le solicitaría al diputado secretario proceda a pasar la lista a fin de verificar si existe el quórum legal requerido para la celebración de esta sesión. Con gusto, diputada presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Por instrucciones de la presidencia, se procede a pasar lista de los diputados integrantes, de las y los diputados integrantes de esta comisión. Diputada Elvia Guadalupe Estrada Barba. Elvia está presente. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Andrés Sánchez Miranda. Diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpizar. Ledesma Alpizar presente. El de la voz, diputado Juan Estuardo Rubio Gualito presente. Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Diputado Paulo Emilio García González. Pablo García presente. ¿Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia? Diputada presidenta, hay quórum insuficiente de diputadas y diputados. Cumplida su instrucción. Muchas gracias, diputado secretario. En consecuencia, se abre esta sesión. En virtud de que el orden del día para el desarrollo de la presente sesión ha sido circulado con la debida anticipación, le solicitaría, por favor, se sirva a consultar a las y los diputados presentes en votación económica si es de dispensarse su lectura. Por instrucciones de la presidencia se consulta a las y los diputados presentes en votación económica si alguien está en contra de dispensar la lectura del orden del día. Diputada presidenta, nadie está en contra. Se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día. Gracias, diputado. En consecuencia, se consulta a las y los diputados presentes en votación económica si alguien está en contra de aprobar el orden del día de esta sesión. Al no haber ninguna manifestación en contra, existe mayoría por la afirmativa y se aprueba el orden del día. Le solicito, diputado secretario, proceda a señalar el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, diputada presidenta. El siguiente punto del orden del día es la lectura y discusión y, en su caso, aprobación del acta de la primera sesión extraordinaria. Gracias, diputado secretario. En razón de que los asuntos que corresponden a la agenda de hoy les fueron enviados con antelación, le solicito autorizar la dispensa de la lectura del acta mencionada, por lo que le solicito al diputado secretario someter a votación la dispensa de la lectura. Con gusto. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados si alguien está en contra de omitir la lectura del acta de la primera sesión extraordinaria. Diputada presidenta, nadie está en contra de omitir la lectura del acta de referencia. Cumplida su instrucción. Gracias, diputado secretario. Antes de pasar a la votación, pregunto a las y los diputados presentes si alguien desea hacer uso de la palabra en torno al acta de la primera sesión extraordinaria. Si no hay ninguna intervención, le solicito al diputado secretario someter a votación la aprobación de la misma. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados si alguien está en contra de aprobar el acta de referencia. Diputada presidenta, nadie está en contra. Se aprueba el acta de la primera sesión extraordinaria. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputado. En consecuencia, muchas gracias, diputado. En consecuencia, reitero, queda aprobada el acta de la primera sesión extraordinaria. Por favor, proceda a señalar el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la consideración de la versión estenográfica de la primera sección extraordinaria. Diputadas y diputados, en razón de que la información para la agenda de hoy fue circulada con la debida oportunidad, está puesta a consideración la versión estenográfica de la primera sesión extraordinaria. Por lo anterior, le solicito al diputado secretario consultar si alguien está en contra de dicha versión estenográfica. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados si alguien está en contra de la versión estenográfica de la primera sección extraordinaria. Diputada presidenta, nadie está en contra de la versión estenográfica.
Muchas gracias, diputado. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en materia de residuos textiles, conocidos como fast fashion. Diputadas y diputados, en razón de que la información para la agenda de hoy fue circulada con la debida oportunidad, le solicitaría por economía parlamentaria la dispensa de la lectura de la opinión, de modo que le solicitaría al diputado secretario consultar a las y los diputados en votación económica si alguien está en contra de dispensar su lectura. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados si alguien está en contra de dispensar la lectura de la citada opinión. Diputada presidenta, nadie está en contra, se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción. Muchas gracias, diputado. El dictamen que está a discusión tiene por objeto que la Secretaría de Medio Ambiente formule programas de recolección de residuos textiles para su tratamiento, reciclaje, reutilización, coprocesamiento y disposición final, así como impulsar campañas de concientización para que las personas no tiren o desechen residuos textiles y opten por el intercambio y reutilización. De igual forma, regula que las alcaldías ejecuten los programas de recolección de textiles y realicen las campañas de concientización. En ese sentido, el proyecto de dictamen presentado busca mantener la naturaleza de la iniciativa original, pero adecuándola con base en las opiniones recibidas por parte de las instituciones competentes y, en este caso, también las opiniones vertidas en la mesa de trabajo realizadas para esta iniciativa. Es por todo lo anterior que el proyecto de dictamen que está a discusión se emite a favor con modificaciones. Dicho lo anterior, y en vista de que con antelación se les hizo llegar para su estudio y análisis el proyecto de opinión que comento, pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra en torno al mismo. Si nadie desea hacer uso de la palabra, antes de pasar a la votación, preguntaría también a las y los diputados presentes si habrán de reservarse algún punto del dictamen que se discute. Si no hubiera ninguna intervención, le solicito al diputado secretario proceda a recoger la votación en sentido nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, se procede a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto del presente dictamen. Diputada Elvia Guadalupe Estrada Barba. Elvia Estrada, a favor. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Andrés Sánchez Miranda. Diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpizar. Ledesma Alpizar, a favor. El de la voz, diputado Juan Estuardo Rubio Gualito, a favor. Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Diputado Paulo Emilio García González. Paulo García, a favor. Diputada presidenta, le informo que hay 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. En consecuencia, queda aprobado el dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en materia de residuos textiles fast fashion. Como siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal para quedar como Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México y se reforman diversos artículos de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. En razón de que la información para la agenda de hoy fue enviada con la correcta anticipación, le solicito por economía parlamentaria autorizar la dispensa de la lectura del citado dictamen y le solicito al diputado secretario consultar a las y los diputados presentes en votación económica si alguien está en contra de dispensar su lectura. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados si alguien está en contra de dispensar la lectura del dictamen mencionado.
Diputada presidenta, nadie está en contra, se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Compañeras y compañeros, el dictamen que está a discusión tiene por objeto actualizar la denominación de la actual Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal para quedar como Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México y así como modificar en diversos artículos el término Distrito Federal por el término Ciudad de México. En ese sentido, vale la pena señalar que esta comisión hizo el análisis correspondiente y en consecuencia determinó que la propuesta es consonante con la reforma política de 2016 que convirtió al Distrito Federal en la Ciudad de México, por lo que se vuelve indispensable homologar nuestras normas con el fin de citar de manera adecuada la denominación de nuestra ciudad. Asimismo, el presente dictamen analizó el articulado sugerido para dichos cambios y propuso una serie de modificaciones para llevar a cabo la actualización de manera adecuada. Es por todo lo anterior que dicho proyecto de dictamen que está a discusión se emite en sentido positivo con modificaciones. En vista de que la información se les hizo llegar con la debida anticipación para su estudio y análisis del proyecto que comento, preguntaría si alguien desea hacer uso de la palabra. Antes de pasar a la votación, pregunto a las y los diputados presentes si habrán de reservarse algún punto del dictamen que se discute. Si no hay ninguna intervención, le solicito al diputado secretario proceda a recoger el sentido de la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia, se procede a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Diputada Elvia Guadalupe Estrada Barba. Elvia Estrada, a favor. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Andrés Sánchez Miranda. Diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpizar. Ledesma Alpizar, a favor. El de la voz, diputado Juan Estuardo Rubio Gualito, a favor. Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Diputado Paulo Emilio García González. Pablo García, a favor. Diputada presidenta, le informo que hay 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. En consecuencia, queda aprobado el presente dictamen. Como siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Ambiental de la Ciudad de México en materia de contaminación lumínica. Diputadas y diputados, en razón de que la información para la agenda de hoy fue enviada con la correcta anticipación, les solicito por economía parlamentaria autorizar la dispensa de la lectura y le solicitaría al diputado consultar a las y los diputados presentes en votación económica si alguien está en contra de dispensar la lectura. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados si alguien está en contra de dispensar la lectura del dictamen mencionado. Diputada presidenta, nadie está en contra. Se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción. Muchas gracias, diputado. El dictamen que está a discusión tiene por objeto definir el concepto de luz intrusa en la Ley Ambiental de la Ciudad de México. La intención de la incorporación de este concepto es el generar un marco de referencia para que la ciudad cuente con elementos para regular a nivel local y de alcaldías el problema de la contaminación lumínica. Vale la pena mencionar que ya existe un antecedente directo de la regulación de este problema en la anterior Ley de Protección de la Tierra de la Ciudad de México, misma que fue sustituida por la Ley Ambiental de la Ciudad de México. Por ello, debemos retomar dicho esfuerzo e incorporarlo de manera actualizada en nuestra norma ambiental vigente. Es por lo mencionado que el proyecto de dictamen que está a discusión se emite en sentido positivo con modificaciones. Dicho lo anterior y en vista de que con antelación se les hizo llegar la información para su estudio y análisis del proyecto de opinión que comento, preguntaría si alguien desea hacer uso de la palabra en torno al mismo.
Si nadie desea hacer uso de la palabra, antes de pasar a la votación, preguntaría también a las y los diputados presentes si alguien habrá de reservarse algún punto del dictamen que se discute. Al no haber ninguna intervención, solicito al diputado secretario proceda a recoger el sentido de la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia, se procede a recoger la votación mencionada, de manera nominal, ya sea en lo general y en lo particular, en un solo acto. Diputada Elvia Guadalupe Estrada Barba. Elvia Estrada, a favor. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Andrés Sánchez Miranda. Diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpizar. Ledesma Alpizar, a favor. El de la voz, diputado Juan Estuardo Rubio Gualito, a favor. Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Diputado Paulo Emilio García González. Pablo García, a favor. Diputada Presidenta, le informo que hay 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. Gracias, diputado secretario. En consecuencia, queda aprobado el presente dictamen. Diputado secretario, por favor, proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto. El siguiente punto del orden del día es relativo a asuntos generales. Gracias, secretario. ¿Hay alguna diputada o diputado que desea hacer uso de la palabra? No siendo así, me permito comunicarles que en los próximos días se les estará notificando por los medios oficiales e institucionales del Congreso que vamos a iniciar con mesas de trabajo adicionales en torno a las agendas de economía circular y gestión integral de residuos, la de infraestructura verde y suelo de conservación y la de instrumentos de vigilancia y regulación ambiental. Esto para formar parte de dictámenes de distintos asuntos turnados a esta comisión para poder seguir avanzando con los temas que tenemos pendientes. Le solicito al diputado secretario de lectura al siguiente punto del orden del día. Diputada Presidenta, le informo que se han agotado los asuntos a tratar para esta segunda sesión extraordinaria. Muchas gracias, diputado. Agotados los puntos del orden del día, se declara concluida esta segunda sesión extraordinaria, siendo las 13:24 del día lunes 16 de junio del 2025. Muchas gracias a las y los diputados presentes y a todas las personas que nos acompañan a través de las plataformas digitales del Congreso. Que tengan un excelente día. Gracias.